Hola a todos. Pues vamos a continuar. Estábamos la otra vez, la última vez discutiendo el sistema de Lorentz como un ejemplo de sistema caótico. Entonces vamos a describir el día de hoy el sistemita. Vimos ya que tiene un análogo mecánico que es la rueda, la noria caótica, ¿no? Eh, que era este dispositivo, ¿no? De vasitos que se van llenando con un flujo constante de agua y que tienen también un goteo constante hacia los otros vasos o hacia el exterior, y va describiendo la curva que ven del lado derecho. Eh, Esa es la misma curva que describen las soluciones del sistema de Lorentz, ¿no? Entonces el día de hoy a revisar ese sistema y vamos a hacer una visualización de, de- del sistemita de Lorentz para este pues poder concluir esta parte de, de caos, ¿no? De introducción al caos, ¿no? ¿Con qué vamos a concluir? Pues con una descripción a guisa de definición de qué queremos decir en este sentido de Lorentz cuando hablamos de caos. Entonces, vamos a dar la definición que usa Strogatz en su libro, que no es la definición universal de caos, eh, ni mucho menos, ¿no? Es una de las definiciones de trabajo que hay todavía, y la de Vaney es otra, ¿no? Entonces tenemos ahí varias opciones eh, que describen este tipo de fenómenos. Entonces vámonos un rato al pizarrón y luego regresaremos a la computadora a ver un poco de este, qué está pasando con este sistema, ¿no? Vámonos al pizarrón. Bien, entonces recordemos este sistema que vamos a describir. Habla sobre corrientes de convección. Hay un libro de James Gleick que se llama Caos haciendo una nueva ciencia. Que no estoy seguro de que se los haya puesto en el repositorio, pero se los puedo poner como una cosa de interés general. Y prácticamente lo que narra Glick son una serie de pues aventuras académicas de todas estas personas que consideramos hoy precursores o iniciadores de la teoría del caos, y en tanto eso precursores de la teoría de la complejidad, ¿no? De los sistemas complejos. Eh, entonces habla sobre Lorentz, eh, y un experimento que condujo en una cajita en donde producía vórtices de aire con corrientes de convección,
y que eso era lo que estaba tratando de describir con el sistema que estamos a punto de analizar. Es un libro bastante legible, no se necesita ningún tipo de conocimiento previo en ningún campo, pero ustedes que ya saben analizar ecuaciones diferenciales eh, a estas alturas, pues lo van a disfrutar bastante más gracias a esas herramientas. El, entonces el libro se los mando dentro de un rato eh, para que en cuanto puedan echarle una leída lo van a disfrutar bastante. También habla sobre Benoit Mandelbrot y todo el rollo de la geometría fractal de la naturaleza. Habla sobre Feigenbaum y cómo en algún momento todo este rollo del caos pues era considerado numerología, ¿no? De hecho se le llamaba la Feigenbaumología. Este, y que no tenía en esos momentos en el digamos en el mainstream académico no tenía ninguna ningún futuro. Pues hoy los detractores de la de la teoría del caos pues están este, dándose de topes todavía. Bueno, entonces ¿cuál es el sistemita? El sistema, acuérdense, lo describió Lorentz en un paper de 1962 que también se los mandé la vez pasada. Eh, y que es este sistema que parece completamente eh, inofensivo, donde la sigma, la R y la B son positivas. La sigma es el número de Prandtl, el R es el número de Rayleigh y la B pues es otra cosa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podemos decir inmediatamente de este sistema? Pues de entrada que tiene estos dos términos no lineales. Eh, entonces es no lineal en esas dos, en esos dos términos. Segunda, entonces, primer aspecto que llama la atención, la no linealidad, ¿no? Y que por eso lo estamos viendo hasta este momento del curso, pues es un ejemplo de sistema no lineal, fuertemente no lineal de hecho. Segundo aspecto, exhibe cierta simetría en las variables. De hecho, podemos mandar a x y y en menos x menos y. Entonces hay una simetría respecto al origen en el plano XY. ¿No? Si escribimos la misma ecuación para menos x y menos y, también tenemos. Entonces una solución XYZ implica que también, si es solución, también lo es menos x menos y z, ¿no? Eh, Otro aspecto es que en este sistema contrae volúmenes en el plano fase.
Entonces, ese sí lo tenemos que explicar un poquito más. Eh, otro aspecto, ¿no?, importante acá es que el sistema de Lorentz es disipativo. Y eso va a ser importante respecto a esto de los volúmenes. En un sistema conservativo, el elemento de volumen o las áreas, ¿no?, eh, se conservan en el plano fase, en el espacio fase. En este caso, en el espacio fase, pues vamos a tener que el volumen no se conserva por esa característica de ser disipativo. Eh, entonces vamos a ver cómo nos podemos convencer de esto. Eh, entonces, para este sistema, los volúmenes en el espacio fase se contraen bajo el flujo del sistema, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿cómo evoluciona el volumen, ¿no? Y respondamos esa pregunta para, en general, para un sistema x punto igual a f de x, ¿no? Eh, entonces, tomamos S de t, una superficie cerrada en el espacio fase de estrellita, ¿no? Con tal que encierra un volumen B de t. Y la pregunta es, ¿qué pasa con S de t más una delta de tiempo? Esta corresponde a la dinámica del sistema al transcurrir un tiempo pequeño, ¿no? Una diferencial, si quieren, de tiempo. Entonces, la pregunta de cómo evoluciona el volumen es en realidad cómo se ve B de t más esa delta de tiempo. ¿Cómo es? ¿No? Entonces, para eso vamos a hacer un poquito de geometría más o menos sencilla. Vamos a tomar el vector o el campo, ¿no?, el campo normal a S, normal al exterior, que apunta hacia afuera, y vamos a llamarle N. Esa N y pues vamos a acordarnos que pues como F es X punto y la S representa es una población de las X, entonces F es la velocidad instantánea, ¿no?
cada punto de S. No solo eso, o bueno, es decir que F es un vector en el plano tangente, en el espacio tangente a S en cada punto, ¿no? Es un campo tangente. Entonces, cuando hacemos n.f, ¿qué es lo que estamos calculando? Bueno, f es cada punto de las trayectorias, ¿no? Si S de veras es una foliación de las trayectorias, si las F están foliando a S, entonces esta cosa pues es cero en todos los puntos. Pero si no, esta cosa es simplemente el componente o la componente normal de la velocidad, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Que si tenemos un elemento de área, eh, el volumen que desplaza ese elemento de área al transcurrir el tiempo, es decir, aquí estaba originalmente ese parchecito de área y al transcurrir el tiempo se mueve. El volumen que produce ese desplazamiento lo podemos calcular con el elemento, con la componente normal de la F eh, por el elemento de tiempo, ¿no? Por la delta de tiempo. Este, entonces, ¿quién es? En ese sentido, la B de T más esa delta de T, pues es la B de T que se tenía originalmente más algo, ¿no? Y ese algo viene dado como la integral sobre toda la superficie de esa componente de la velocidad integrado todo por el elemento de área. Entonces, la B punto, que no es más que el cierto límite, ¿no? De BT dt menos BT dt, ¿no? Cuando la dt es pequeña. Esto no es más que la integral sobre S de f.n por la derivada, por el elemento de área, ¿no? Eh, ahora, usando el teorema de la divergencia, lo que vamos a tener es que B punto no es más que la integral sobre todo el volumen de nabla.f del volumen, ¿no? Y esto es en general, ¿no? Ahora, para el sistema de Lorentz, tenemos que nabla.f pues es la parcial respecto de x de sigma y menos x más la parcial respecto de y de rx menos y menos xz más la parcial respecto de z de x y menos bz, que no es otra cosa que sigma menos 1 menos beta, que es menor que 0 para cualquier caso. Ahora, como
justamente como la divergencia es constante, B punto es igual a menos sigma más 1 más B por el volumen, ¿no? Y eso significa, ¿no? Tenemos esta cosa y eso significa que la B pues, es una exponencial por un volumen inicial, ¿no? De menos sigma más 1 más B por T. Es decir, que el volumen va a decrecer, ¿no? Los volúmenes se contraen con una tasa exponencial. Ok, ahora vamos a revisar los puntos fijos del sistema. Pues va a ser más o menos rápido porque para el sistema este de la noria caótica, pues ya habíamos visto como que tiene tres posibles puntos fijos, ¿no? En este caso, pues es lo mismo. Tenemos por un lado el 000, donde no pasa nada, y tenemos dos puntos. El raíz de b por r menos 1 dos veces y r menos 1 y el que tiene menos br menos 1 menos br menos 1 y r menos 1. Estos dos puntos vamos a llamarle C más y C menos. Y estos dos, bajo cierta... O sea, si variamos la B, no, si variamos R y lo hacemos cada vez más pequeño, cuando hacemos tender R a 1, C más y C menos coalescen en el origen, ¿no? Se pierden en el origen. Entonces R en R igual a 1, tenemos una bifurcación tipo pitchfork. En R igual a 1 tenemos bifurcación o de tenedor, ¿no? Ahora, alrededor del origen, ¿qué pasa con la estabilidad? Alrededor del origen tenemos x punto igual a sigma x menos y punto igual a rx menos y, z punto igual a menos bz, ¿no? Alrededor del origen realmente nos vamos a tener que preocupar nomás por estas dos, porque si se fijan, esta se desacopla. En Z el sistema se desacopla y tenemos además que Z de T pues es E a la menos por un Z0, ¿no? E a la menos P por T. Y eso significa que Z se va a cero con tasa exponencial. ¿Qué pasa con X y con Y? Tenemos X punto, Y punto igual a menos sigma R menos 1 por XY, ¿no? Es, digamos, desacoplado y linealizado alrededor del cero el sistema. Pues tiene traza menos sigma menos 1, que es menor que 0,
y determinante R por 1 menos R. Y si R es mayor que 1, entonces el 0 es silla, ¿no? Si R es más grande que 1, entonces esto es menor que 0 y el determinante es menor que 0 con traza positiva. Tenemos un punto silla y R menor que 1, entonces estos dos son positivos y entonces el 0, 0, 0 es un nodo estable. De hecho, en este caso podemos ver que no es solamente localmente estable, sino globalmente asintóticamente estable, encontrando una función de Lyapunov que es 1 sobre sigma por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Cuando tomamos esta b constante, ¿qué es lo que tenemos? Son elipsoides en el plano fase son elipsoides que se van haciendo chiquitos, ¿no? Son elipsoides a lo largo de las trayectorias del sistema. Y de hecho, cuando R es más chiquito que 1, tenemos que B es menor que 0, R menor que 1 y el punto que nos estemos agarrando distinto del origen, la B punto es menor que 0 a lo largo de las trayectorias del sistema. Tenemos un medio de B punto es igual a 1 sobre sigma XX punto más YY punto más ZZ punto. Esto es igual a X por Y menos X cuadrada más R YX menos Y cuadrada menos XYZ más ZXY menos BZ cuadrado. Eso todavía la podemos reescribir como R más 1 XY menos X cuadrada menos Y cuadrada menos B por Z cuadrada. Podemos completar cuadrados y tenemos menos X menos R más 1 sobre 2 por Y al cuadrado menos 1 menos R más 1 sobre 2 cuadrado por Y cuadrada y menos BZ cuadrado. Entonces tenemos, este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es un cuadrado. Con signos negativos todos, esto es menor o igual que 0. ¿Cómo sabemos que no es 0? Pues basta hacer el cálculo y solo tendríamos el caso en que B punto sea idénticamente 0 cuando X, Y y Z sean 0 los tres, ¿no? Entonces el 0 es un punto cuando R es más grande que es más chiquito que 1, el 0 es estable, el origen es estable y además es globalmente asintóticamente estable vía esa función de Lyapunov que pudimos construir para el sistema. Ahora, ¿qué pasa con C más y C menos? Vamos a suponer aquí que R es mayor que 1 y que C más, C menos existen. En este caso son linealmente estables
así, R está entre un parámetro RH y 1, y este RH es igual a sigma por sigma más B más 3 sobre sigma menos B menos 1. Este RH es una nueva bifurcación, es una bifurcación de Hopf. Eh, y entonces lo que vamos a tener es un comportamiento de ciclo silla, ¿no? ¿Cómo se ve el diagrama de bifurcaciones de la R? Eh, si el 0 está por acá, de la X, perdón, R, tenemos una solución hasta que R es 1. Esta es estable y se divide en dos ramas estables, que son el C más y el C menos. Una vez que llegamos a RH, tenemos los ciclos inestables que corresponden a, este, a la bifurcación de Hopf, ¿no? Y además acá tenemos una rama inestable del 0. De hecho, cuando sigma es igual a 10, B es igual a un tercio y R es igual a 28, tenemos RH igual o aproximadamente 24.8. Exhibe en el espacio fase un comportamiento periódico, ¿no? Alrededor del C más, el C menos, es cuando tenemos la bifurcación de Hopf y se va enrollando, desenrollando, haciendo como esta figurita, ¿no? Ahorita vamos a ver una simulación de esto, pero lo que tenemos es un movimiento aperiódico. Es decir, esta cosa atrapa a todas las trayectorias del sistema con esos parámetros, pero no es, es un conjunto que atrapa a todas, pero no es un ciclo límite, es decir, no es un comportamiento periódico y no es un punto fijo, es otra cosa. A eso se le llama atractores extraños. Además, exhibe sensibilidad a condiciones iniciales. De hecho, las trayectorias vecinas pues, se separan exponencialmente, ¿no? Ahora, Strogatz propone, de acuerdo con esto, siguiendo a Lorentz, una definición de trabajo, de caos, ¿no? Una definición, si quieren, todavía chafa. Esta es la de caos según Strogatz. Entonces, caos es comportamiento
Caos es un comportamiento aperiódico, es decir, que excluye puntos fijos y trayectorias periódicas de largo plazo en un sistema determinista sensible a cambios en las condiciones iniciales. Entonces no basta que tengamos un comportamiento aperiódico de largo plazo, sino que además tiene que tener sensibilidad a cambios en las condiciones iniciales. Además, un sistema probabilista, ¿no? Donde las variables son variables aleatorias, pues no puede considerarse caótico. Tenemos que tener reglas deterministas para considerar caótico, y vamos a llamarle un atractor, que es un conjunto A en el espacio fase tal que A es invariante, 2A atrae a un abierto de condiciones iniciales, es decir, todas las trayectorias que comiencen que comiencen en cierto abierto se atraen a un abierto U de condiciones iniciales, y U es la cuenca de atracción de A. Todas las que empiezan en U, todas las trayectorias que empiezan en U quedan atrapadas en A, y A es minimal respecto a esas dos condiciones. Es decir, no hay ningún subconjunto propio que de A que cumpla esas dos condiciones, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver en la computadora una simulación del sistema de Lorentz, y con eso terminamos esta discusión eh, sobre caos en sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales. Vámonos a la computadora. Entonces vamos a ver una simulación en Python. Pues primero quiero enseñarles ok. Este script que les voy a enseñar lo hizo Hiroki Sayama, y viene incluido en una colección que se llama PyCX, que trata de dar varios ejemplos de sistemas complejos y de cómo analizarlos, ¿no? Este es uno de los sistemas de ecuaciones diferenciales que vienen en esos ejemplos, y es el sistema de Lorentz. Todos estos ejemplos del Sayama vienen
con tres funciones que son inicializar, observar y actualizar. En la función actualizar viene la dinámica de los distintos sistemas. En este caso, el sistema que hay que resolver numéricamente, que es este, ¿no? Eh, el resultado van a ser varias grafiquitas que vamos a ver ahorita. Eh, entonces esto lo podemos correr desde la terminal. Y tenemos, ahorita les enseño dos elementos gráficos. Eh, Uno es este, que son las tres variables del sistema de Lorentz. La X, la Y y la Z. Y si se fijan, pues parece una oscilación con cierta estructura, ¿no? Aunque no sea periódica. Y el otro es el otro es justamente el atractor de Lorentz. Ahorita vamos a verlo. Entonces, ahí está, para cierta condición inicial, el atractor de Lorentz. Ahora quiero que veamos. Esa es una solución numérica bastante sencilla que hizo Sayama. Ahora hay otra forma. Aquí está. ¿No? Tenemos, importamos las mismas bibliotecas de siempre y además vamos a importar esta MPL Toolkits para hacer la gráfica en 3D. Entonces, ¿qué queremos hacer? Graficar estas de Lorentz. Y lo que vamos a hacer es cargar el, el sistema, definirlo como una función con los parámetros que queremos. Y nos va a regresar una triada de cosas. Ahora vamos a hacer una cantidad de pasos y vamos a hacer la simulación numérica. Entonces vamos a darle un tamaño de paso 0.01 con 10.000 pasos. Entonces XS, YS y ZS van a ser eh, cosas, estructuras con 10.000 más un lugares, todos vacíos, ¿no? Todos de ceros. Y el inicial va a ser 0, 1 y 1.05. Entonces corremos para esa cantidad de pasos. Pues esta solución numérica sencilla. Perdón, no le di aquí. Ajá. Ahora sí, la solución numérica es esa. Y vamos a ver la figura. Aquí hay que decirle que queremos hacer una proyección de 3D en esa figura. Y vamos a graficar a XS, YS, ZS con un tamaño, un grosor de línea 0.5 y el título va a ser atractor de Lorentz, que es esta figura de acá. Vamos a hacerla más grande, que es el mismo
dibujito que tiene esa llama, ¿no? Ahora vamos a ver una animación de esto. También se los voy a pasar. Esto no lo hice yo, esto lo hizo alguien más. Incluso tiene todo el, el cuadernito de Python para jugarle. Y usa más herramienta, ¿no? Usa Odein para integrar eh, este display para poder ver la animación. Eh, Igual importa este Access 3D y esta biblioteca PIL que es para manipular imágenes. Entonces vamos a importarlo. Eh, Aquí pone esta familia de fuentes. Realmente eso no. Bueno, sí lo podemos usar. Creo que yo no tengo estas fuentes, pero no nos tiene que importar mucho. Ahora, aquí lo que va a hacer es abrir una carpetita donde va a guardar las imágenes que va a usar para la animación. Y básicamente le está diciendo que si no existe ese directorio, pues lo, lo creé aquí, ¿no? Si no existe este, crea save folder, ¿no? Ahora, estos son los condiciones iniciales del sistema y estos son los parámetros. El tiempo de inicio es 1, el tiempo final es 60, intervalo 100 y hacemos un linspace con la cantidad de puntos de tiempo, la malla de tiempo que necesitamos. El sistema de Lorentz pues, se define igual con una función como lo hemos estado haciendo en los otros ejemplos, ¿no? Entonces son condiciones iniciales, el sistema de Lorentz y hace las gráficas en 3D. ¿Cuántas va a hacer? Y qué va a hacer con esas gráficas. Esta función lo que hace es tomar a x, y, z y n, ¿no? Y lo que hace es guardar las gráficas de esa función del sistema de Lorentz en un PNG, en en la carpeta esa save folder. Ok. Y get chunks es los pedazos con los que se va a hacer la animación. Entonces se define chunks como el get chunks de el vector de tiempos y tamaño 20. Puntos son la solución del Lorentz con con las condiciones iniciales dadas y el chunk usando los chunks de get chunks, ¿no? Y lo que se va a hacer es tomar esos puntos y hacer la gráfica eh, para cada uno de esos puntos. Y luego se van a ir guardando eh, con esa función que vimos hace rato de plot Lorentz. Luego se va a hacer un GIF animado y se va a mostrar a continuación. Para hacer el GIF animado, se le tiene que dar este parámetro que es mostrar los primeros y los últimos cuadros para cada 100 milisegundos y se va a tardar 5 milisegundos en mostrar los otros cuadros y pues la duración depende de cuántos puntos tengamos para la gráfica, ¿no? Se cargan las imágenes con esta sub biblioteca
image que está en pil, y lo que vamos a hacer es abrir la imagen, las imágenes que están en en la carpeta esta con formato .png, y se va a dar un nombre para el archivo que va a ser Lorentz Attractor.gif, y se va a guardar ese GIF con cierta duración, ¿no? Iniciando las repeticiones. En este caso se le pone 0 para que se repita una y otra vez. Se salva, ¿no? Tenemos ya aquí el nombre del archivo, el formato, y que se salve todo, y que se van a guardar las imágenes en ese GIF, ¿no? Y luego vamos a abrir el GIF. Bueno, ella se tarda un poco, pero para abrir el GIF, pues se tiene que abrir primero el archivo, y luego se utiliza este display image para ver la animación, ¿no? Entonces ahí está la animación. De una trayectoria, ¿no? Dada una condición inicial, habría que ver para otras cercanas y que de veras pudieran ver que se desenrollan de forma distinta. Justamente eso que está haciendo ahorita, de enrollarse en uno y en otro lado, pues son los especie de ciclos límites silla, ¿no? Los ciclos silla. Se aleja en una dirección, se acerca en otra dirección, pero se sigue enrollando, ¿no? Y son trayectorias casi cerradas. Pero si se fijan, llena densamente esa región del plano. Y eso son foliaciones de dos superficies que están, no están, no se cortan, pues, pero digo, no forman una única superficie, y por ello la dimensión fractal de ese objeto pues no es fraccionaria, no está entre 2 y 3. Entonces con eso terminamos el día de hoy. Todo este material va a estar en el GitHub que les mandamos hace unas clases, y pues con eso terminamos la discusión del sistema de Lorentz como introducción a la dinámica caótica, a sistemas caóticos, a teoría del caos. Y las siguientes sesiones me gustaría hacer una exposición rápida sobre métodos de simetría de Lie en ecuaciones diferenciales. Con esos temas terminaríamos ya este curso, y bueno, terminaríamos básicamente, aunque atropellados, el temario que habíamos propuesto al principio del curso. Entonces, la dejamos aquí el día de hoy y nos vemos en una siguiente sesión. Creeping come till you fall into the dark well.